El aire en el ala de oncología del Hospital La Fe, en la Ciudad de México, se sentía como un peso tangible, frío, y con ese persistente olor a yodo y desinfectante que prometía curación, pero a menudo entregaba el adiós. Sofía, con 28 años, no era más que una silueta frágil contra las sábanas blancas. El contraste de su palidez con el sol tímido que luchaba por entrar por la ventana era casi brutal. Frente a ella, el doctor Navarro, un hombre de ciencia impecable, con la frialdad grabada en cada línea de su rostro cansado, sostenía la tomografía como si fuese la lápida de una verdad indiscutible. La voz del médico era profesionalmente suave, pero sus palabras cayeron como piedras sobre el silencio. Sofía, hemos llegado al final del camino. El tratamiento ya no surte efecto. Lo lamento profundamente, pero sus días están contados. En ese instante, su mano instintivamente se apretó contra el pequeño collar de oración que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela, su único escudo, visible contra la desolación. En lugar del llanto que el doctor Navarro esperaba, Sofía respiró hondo, un esfuerzo monumental que hizo crujir sus costillas. Su mirada, antes velada por el dolor, se encendió con una llama obstinada que desafió la lógica y la estadística. Era el fuego de una madre a quien la vida le había dado el peor ultimátum. Sus labios resecos se movieron con una convicción que resonó en el silencio aséptico de la habitación. «Doctor Navarro», dijo, su voz apenas un susurro, pero firme como un ancla en la tormenta, «agradezco su honestidad. Pero mi última palabra no será la suya, ni la de la medicina, sino la de Dios. Usted dice que estoy contada. Yo digo que estoy marcada para un milagro». Esta declaración no era un acto de negación, sino la profesión de una fe radical, el último recurso de un amor que se negaba a aceptar su propia fecha de vencimiento, dejando en el médico una mezcla de irritación profesional y una chispa de incómoda curiosidad. Si te estás preguntando cómo una madre al borde del abismo puede encontrar esa fuerza, te invito a acompañar a Sofía en su batalla. Comparte tu amén en los comentarios y dime desde qué rincón de México o del mundo observas esta historia de esperanza. La vida de Sofía había sido hasta hace poco una sinfonía de ritmos acelerados en la caótica pero vibrante capital, trabajando como diseñadora gráfica freelance, corriendo para llegar a tiempo al kinder de Benjamín y soñando con comprar un pequeño apartamento cerca del Zócalo. Ahora su mundo se había reducido a 4 paredes y el eco constante de las máquinas. Su principal falla no era moral, sino una herida profunda que el destino le había infligido. La culpa silenciosa de haber heredado una predisposición genética que ahora amenazaba con arrancarla de la única persona que le daba propósito. Se reprochaba en la madrugada el haber postergado revisiones médicas por la presión económica, el haber dejado que el torbellino de Pintus Dap, la vida adulta, silenciara las señales tempranas de su cuerpo. Benjamín, su sol de 5 años, era la única luz en su horizonte, y la idea de no verlo sonreír en su primer día de primaria, de no poder consolarlo por su primer corazón roto, era una tortura emocional mucho más intensa que el dolor físico que la carcomía. La enfermedad había sido una sombra insidiosa, primero una molestia ignorada, luego un diagnóstico brutal que la obligó a abandonar su carrera, sus planes y, lo peor de todo, a depender de su madre para cuidar a Benjamín. Este sentido de dependencia y fracaso como proveedora se sumaba a su desesperación. Los meses de quimioterapia fallida la habían dejado exhausta, una sombra de la mujer vibrante que solía ser. Los tratamientos invasivos no solo habían dañado su cuerpo, sino que habían erosionado lentamente su voluntad. Incluso su fe, que siempre había sido su ancla, flaqueaba en las noches más oscuras, cuando la soledad del hospital era total y el recuerdo de la risa de Benjamín se sentía dolorosamente distante. El doctor Navarro, por su parte, representaba la antítesis de la fe ciega. Su mundo era de hechos, porcentajes y evidencia irrefutable.
Había visto demasiados milagros fallidos y demasiados sufrimientos prolongados para permitirse la ilusión. Su arrogancia profesional radicaba en su certeza de que el cuerpo humano era una máquina compleja, sí, pero predecible, y el cáncer de Sofía tenía un pronóstico matemáticamente cerrado. Sin embargo, la calma y la declaración de milagro de Sofía le habían picado como una arena en el ojo. Era una ofensa a sus 20 años de impecable trayectoria. 2 días después del veredicto, el catalizador entró en escena. Benjamín no llegó con el alboroto habitual de un niño en un hospital, sino con una serenidad inexplicable. Su cabello revuelto y su camiseta de superhéroe contrastaban con la atmósfera opresiva. No preguntó por los tubos o la palidez de su madre, simplemente se sentó en el borde de la cama, sacó un dibujo arrugado de su bolsillo, un sol gigante con una sonrisa ligeramente torcida, y se lo entregó. «Mamá, la maestra dijo que los soles siempre vuelven a salir, aunque llueva. Papi dice que en 2 meses es mi cumpleaños, ¿verdad? Vamos a ir por un pastel grande». La simpleza de la promesa del pastel, la inocencia inquebrantable de su catalizador, impactó a Sofía con la fuerza de un rayo. No era un ruego, sino una certeza infantil. En ese momento, en el corazón de la desesperación, Sofía hizo un pacto secreto y solemne consigo misma y con el universo. El cumpleaños de Benjamín, dentro de 2 meses exactos, se convirtió en su nueva fecha límite, su meta innegociable. Se aferró al dibujo con la misma intensidad con la que se aferraba a su collar. A partir de ese instante su comportamiento cambió. Ya no preguntaba por el dolor o la prognosis, sino por el sabor del pastel de chocolate que comprarían. El personal del hospital notó su nueva obstinación. Se obligaba a caminar por el pasillo, arrastrando el suero con una determinación feroz, no por órdenes médicas, sino porque había prometido estar fuerte para soplar las velas. Su cuerpo estaba fallando, pero su voluntad se había blindado. El doctor Navarro observaba esto con una mezcla de respeto profesional y frustración clínica. Para él, era la negación clásica antes de la aceptación. Pero había algo en los ojos de Sofía, una luz que no se extinguía, que desafiaba su manual. Era como ver a un motor funcionar sin combustible, una anomalía que su mente científica no podía simplemente catalogar como deseo. Su rigor cínico no le permitía la esperanza, pero su ética le ordenaba el monitoreo constante. Ordenó análisis de sangre más frecuentes, más por protocolo que por expectativa. Cada extracción de sangre era un nuevo juicio, un nuevo enfrentamiento silencioso entre la verdad de la ciencia y la obstinación de una madre. El dolor se intensificó. Llegó un punto de crisis. Una mañana, Sofía despertó con una punzada tan aguda que le robó el aliento y la voz. El miedo se apoderó de ella, y por un instante su muralla de fe se resquebrajó. Sola en la noche, con la luz de emergencia como única compañía, sintió que la sombra fría de la enfermedad la cubría por completo. Estuvo a punto de rendirse, a punto de soltar el collar y cerrar los ojos para siempre. En ese pico de vulnerabilidad, su mano temblorosa encontró la foto arrugada de Benjamín bajo la almohada, justo al lado del collar. Un sol sonriente. No había palabras, solo un sol y un pacto. Con sus últimas fuerzas, cerró los ojos y, apretando el collar contra su pecho, susurró una sola palabra, una oración desesperada y final que resonó en el vacío de su alma. Vida. El sonido de su propio latido, aunque débil, se convirtió en el único motor de su existencia. La escalada interna alcanzó su punto máximo. Sofía había dejado de comer casi por completo. La debilidad era tal que cada respiración se sentía como un levantamiento de pesas. El doctor Navarro, al verla tan demacrada, comenzó a planificar los preparativos finales, una tarea que odiaba, pero que consideraba su última responsabilidad profesional. Los marcadores tumorales, en el último análisis preliminar, estaban disparados, alcanzando cifras que en su experiencia solo precedían al desenlace fatal. La matemática no mentía. Sin embargo, en medio de la sombría preparación,
El doctor Navarro sintió una punzada de intranquilidad. Recordó la intensidad del vida de Sofía y la extraña serenidad de su hijo. Algo, más allá de la lógica, lo forzó a ordenar una tomografía de contraste más. No había razón clínica para ello, solo un impulso inexplicable, una necesidad de documentar el final con la mayor precisión, como si temiera que la propia realidad fuera a jugarle una broma. El día de la lectura del laudo final llegó envuelto en un silencio ceremonial. El sol de la mañana entraba con fuerza en la oficina fría del doctor Navarro, exponiendo las motas de polvo en el aire y la crudeza de su existencia racional. Estaba solo, con el expediente de Sofía en la mano y el último resultado en la pantalla. Sus ojos, acostumbrados a descifrar la sentencia en números, se quedaron fijos en la pantalla, incapaces de procesar la revelación. El reporte era conciso, pero su implicación era un terremoto. Disminución drástica e inexplicada de la actividad tumoral. En jerga menos técnica, la sombra se había replegado. Los marcadores estaban casi en niveles indetectables. El confrontamiento de su visión de mundo fue físico. El doctor Navarro se levantó de su asiento, caminó hacia la ventana y regresó tocando el papel. Sus manos, que habían realizado cirugías de precisión con pulso firme, ahora temblaban levemente. Era imposible. Había revisado el protocolo, llamado al laboratorio para confirmar la muestra. No había error de procesamiento. Era una remisión espontánea, un término que la medicina usa para confesar su ignorancia, una palabra que odiaba. En el clímax, el doctor Navarro se dirigió al cuarto de Sofía. No llevaba su portapapeles ni su rostro de póker profesional. Llevaba el laudo final en una mano y en la otra, extrañamente, el dibujo del sol sonriente que Benjamín había dejado en el escritorio. El silencio en la habitación era más denso que nunca. El aire estaba cargado de expectativa mutua. Sofía no preguntó. Solo miró al hombre que había sido su antagonista del destino. El médico se detuvo frente a ella. Su garganta se anudó, y por primera vez en años sintió el calor de una emoción genuina subir por su cuello. Dejó el expediente en la mesa, un gesto simbólico de que en ese momento la ciencia cedía el paso. Sofía. Su voz era apenas un murmullo ronco que traicionaba toda su fachada de rigor. Lo que pasó es inexplicable. Los marcadores se esfumaron. Es una remisión que desafía toda la lógica de los últimos meses. La incredulidad se mezcló con el alivio en el rostro de Sofía, un torrente de emociones que la hizo soltar el collar, dejando caer la preciada cruz sobre la sábana. La verdad no era una celebración ruidosa, sino una humilde rendición. El doctor Navarro tomó el dibujo de Benjamín y se lo extendió a Sofía. El sol amarillo brillante contrastaba brutalmente con el ambiente clínico. Yo dije que no sobreviviría, confesó, evitando su mirada y enfocándose en el sol de crayón. Pero usted tiene una oportunidad. Este no era un diagnóstico, era un reconocimiento silencioso de que la voluntad de Sofía y la fe de su hijo habían reescrito el destino que él había sellado. Al regresar a su oficina, el doctor Navarro se sentó frente a su escritorio. La soledad de la noche y el peso de su racionalidad rota lo invadieron. Tomó su teléfono y, en lugar de llamar a un colega para discutir el milagro, grabó un mensaje de voz, su mano temblándole mientras sostenía el aparato. Su voz, que siempre había sido precisa, se quebró. Dije que no sobreviviría, pero vi algo que no sé nombrar, algo que no puedo meter en mis estadísticas. El cuerpo de Sofía nos ha dado una lección de humildad innegable. El cínico se había convertido en testigo. Si has sentido alguna vez que la fe o el amor son más poderosos que la realidad, te invito a reflexionar con nosotros. Deje su amén en los comentarios. Usted no es lo que hizo, es lo que todavía puede hacer. El Hospital La Fe quedó atrás, convertido en un recuerdo de lucha y resistencia.
El despegue de Sofía no fue una euforia descontrolada, sino el inicio de una reparación paciente y amorosa. Los meses siguientes se convirtieron en un montaje de pequeñas victorias cotidianas. El primer paseo sin ayuda, el primer plato de comida saboreado sin náuseas y el primer atardecer disfrutado desde el patio de su casa, con el olor de las flores mexicanas reemplazando el del desinfectante. Ella había vuelto a nacer, no con un cuerpo completamente nuevo, sino con un espíritu inquebrantable. La transformación de Sofía se simbolizó mejor en su físico. Visiblemente más fuerte, cruzó la meta de una modesta carrera benéfica de 5 kilómetros en la Ciudad de México. No ganó. De hecho, llegó casi al final. Pero su rostro no era de agotamiento, sino de pura gratitud y triunfo. A su lado, Benjamín corría, su pequeño sol personal, riendo, con la meta solo como una excusa para correr de la mano con su madre, que ahora más que nunca era invencible. En ese simple acto de correr, Sofía demostraba al mundo y a sí misma que la vida no es la ausencia de la caída, sino la obstinación de levantarse. El doctor Navarro, aunque mantuvo su rigor científico, ya no era el mismo hombre. Tiempo después, en un congreso internacional en Monterrey, al hablar sobre los límites de la oncología, no mencionó nombres, pero su referencia fue inconfundible. Nuestras estadísticas y laudos son valiosos, argumentó con una nueva humildad en su voz. Pero deben venir acompañados de la humildad de saber que hay fuerzas que no podemos cuantificar. Hay algo en la voluntad humana, en la convicción, en el amor, que redefine lo imposible. Su postura ya no era de ciego escepticismo, sino de un cuidado respeto por el misterio. El sol de Benjamín sigue en la mesita de noche de Sofía. Su mensaje final no se limita a la curación física, sino a una verdad profunda que la audiencia debe llevar consigo. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que usted hace con él, puede. La última palabra nunca es del diagnóstico, ni del miedo, ni de la culpa, sino de la fuerza que decide volver a amar y luchar un día más. Si Sofía, desde el umbral de la muerte, pudo encontrar la fuerza para invocar la vida, entonces aún hay tiempo para consolar lo que destruiste, y esa es la verdadera esencia del milagro. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.